Pero ahora. Buenas tardes, bienvenidos a... Ahora sí. Buenas tardes y bienvenidos a la sesión de clausura del Encuentro de Mujeres que Transforman el Mundo. Gracias, Carmen, por estar aquí compartiendo este momento. Y yo voy a empezar, voy a seguir haciendo esto, dando las gracias. Las gracias a la organización por haber contado conmigo en esta ocasión. Y también una reflexión que tiene que ver un poco con mi trabajo de periodista, aunque le robe un minutito a Carmen, me apetece mucho decirlo. Vivimos rodeados de dolor y de horror. Cuando uno abre los periódicos nos encontramos la crisis de los refugiados que está sacando los colores a Europa, nos encontramos la guerra de Siria, esta crisis económica que se ha llevado por delante muchos futuros de gente joven y de no tan joven. Y puede llegar un momento que nos sintamos anestesiados frente al dolor o frente al horror. Y por otra parte también impotentes, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Y a mí me parece que encuentros como este que yo llamo el encuentro del estremecimiento, nos dan muchas respuestas. Estos 2 días nos hemos estremecido hasta las lágrimas con el testimonio de Latifa, esta mujer que la matan el hijo y en vez de odiar decide que va a trabajar en favor de la juventud sin futuro, ¿no? De esa juventud que se mete en una secta y acaba matando gente por fanatismo. Nos hemos estremecido tiernamente con Yamila y su historia de la fábrica de los jabones, porque nos hemos imaginado cómo es dar trabajo a mujeres cristianas, judías, drusas, musulmanas, y que todas trabajen en armonía, demostrando que es posible. No digamos el estremecimiento de escalofrío del testimonio de la mujer tanzana que por ser albina corre peligro su vida, y ella, en vez de esconderse y tener miedo, lo que decide es trabajar para que otras víctimas no pasen por lo que ella está pasando. Quiero decir que lo que demuestran estos encuentros es que otra forma de respuesta es posible, que ante la falta de grandes respuestas la acción individual muchas veces es muy importante y también es un bofetón a nuestras conciencias. Y por lo tanto, gracias por existir, gracias a Clara que puso en marcha, gracias Marifé, su equipo, Gina que es el alma de este proyecto, y a toda la gente que trabaja, porque yo creo que esto se tiene que mantener porque me parece muy, muy importante. Y bueno, este es el momento en el que alguien que está presentando un acto así tiene que decir que la invitada no necesita presentación, que es un tópico, pero claro, no les voy a contar yo ahora quién es Carmen Albor o qué ha supuesto y sigue suponiendo para la vida política y cultural de este país, aunque no está de más que recordemos sus méritos. Pero antes de eso yo me voy a permitir un pequeño lujo que puede parecer raro en un foro como este, para decir que para mí Carmen Albor es la dueña de una melena pelirroja que puso mucha alegría en la política española, la dueña de una sonrisa siempre perfectamente maquillada de carmín y que solía vestir con unos colores llamativos, alegres. Y bueno, a mí me parece que en la política española, cuando ella llega, que todavía era una cosa de hombres y por lo tanto el color era azul oscuro, casi negro, pues me parece muy importante. Yo recuerdo verla entrar en una reunión del patronato del Instituto Cervantes, creo que era en un inicio de curso, cuando se hacían en los reales sitios, y llegaban pues los miembros del patronato con su traje, azul oscuro casi negro, todos, claro, de uniforme, y llegar ella con su melena, sus labios, su sonrisa mediterránea y sus colores. Y yo pensaba, no sé si lo hace, o sea, si ella es consciente, pero para mí eso era un poco un manifiesto. Es decir, las mujeres hemos llegado a la política para quedarnos, hemos llegado a la vida pública para quedarnos, pero no nos vamos a disfrazar de hombres para estar en la política ni para estar en la vida pública, que tiene que ver un poco con lo que hablamos esta mañana de si luego al final detrás de lo, digamos, de lo físico o de lo externo, las mujeres aportamos también una manera diferente de hacer las cosas. Pero bueno, yendo al grano, debajo de la melena hay un cerebro y la dueña de ese cerebro se doctoró cum laude en la Facultad de Derecho de Valencia, su tierra natal, fue profesora de Derecho Mercantil, decana de la Facultad de Derecho cuando no había mujeres decanas. Ella fue la primera en Derecho y había muy pocas en ese momento en España.
Luego pasó a la gestión de la actividad, de la política y enseguida a la cultura, e hizo una cosa muy importante también, muy significativa en este país, que fue inaugurar el Iván y ser su primera directora, en un momento que también el país tenía esa laguna en el arte contemporáneo, que además abre tantas mentes, ¿no?, que fue tan importante. Y bueno, luego ya sabemos, diputada, senadora y sobre todo ministra de Cultura en el último gobierno de Felipe González, que también era una ministra que no nos avergonzaba de ser ministra de Cultura, cosa que también era bastante importante, la verdad. Y por si todo esto fuera poco, sus libros. Ese libro Solas, que ayer comentábamos con Marifé, lo importante que fue para tantas mujeres, ¿no?, reivindicar que se podía estar sola, sin pareja, y no por eso ser una mujer de segunda clase, ni tener que sentirse marcada. Después llegaron otros análisis lúcidos, como por ejemplo Malas, ¿no?, cuando las mujeres somos malas con nosotros, a veces somos nuestras peores enemigas. Y este último de Saber envejecer, ¿no?, los placeres de la edad, que son también tan importantes y que es un punto también tan importante para las mujeres. Bueno, pues eso, lo dicho, Carmen. Bueno, ya me callo, ya me callo, no me enrollo más. Ayer decías una cosa que me hizo reflexionar, porque claro, estábamos tan impresionadas por las historias de estas mujeres heroicas, que hasta sacarse el carnet de conducir es una batalla, ¿no?, es enfrentarse a una familia, a unos líderes religiosos. Y decías algo así como, claro, que en comparación con estas luchadoras tan heroicas, la lucha de las mujeres, digamos, en sociedades más o menos occidentales, pues no, parece como más gris. Pero bueno, yo creo que no debemos olvidar lo que ha avanzado este país en poco tiempo, que mi madre tiene 91 años, y en la generación de mi madre, aunque hubieran tenido la suerte de estudiar como ella, no podían sacar dinero de su cuenta corriente sin permiso del marido, o no podían viajar al extranjero. Y ha habido unas mujeres como tú que han estado en esa lucha tan importante, que puede que no sea tan heroica como las que hemos vivido, pero que han sido absolutamente fundamentales. Entonces yo te quería decir, hemos logrado esa igualdad legal, pero no sé si detectas, como yo en ocasiones, que lo que queda por conseguir, que todavía es mucho, va como más ralentizado, como de repente ha habido una cierta desactivación de la lucha feminista, pensando, o no quizá tanto dentro de la lucha feminista, pero sí desde fuera, pensando, bueno, ya está todo hecho, ¿qué más queréis?, ¿no? No sé cómo ves tú este momento que vivimos ahora. Bueno, como he hablado casi 10 minutos, no, yo estoy encantada con las tecnologías, no sé si es que no me tengo que mover o... No, es que yo primero quería empezar dando las gracias a la organización por haberme invitado, darle las gracias a Angélica y daros las gracias a vosotros y a vosotras, porque la verdad es que ayer lo decía y lo comentaba, que tendríamos que traeros un regalo a cada una y a cada uno de los que habéis venido esta tarde, porque un domingo a las 6 de la tarde la verdad es que hace falta mucha generosidad para venir a esta sesión diríamos, de clausura o de cierre. Decía Angélica que ayer comentábamos el tema de estas mujeres que son realmente heroínas y son espejos en las que tenemos que mirarnos. Estaba en el capítulo de dar las gracias y también con la idea de intentar ir a lo esencial de todos los temas que ha planteado Angélica, que ha sido muy generosa en su presentación. Yo creo que los retos que tenemos ahora mismo son muy grandes y que realmente por eso es muy importante que tengamos espejos de mujeres en las que fijarnos. Y por eso uno de los libros que escribí se llamaba Libres, porque solas era como escribir el libro sobre la autonomía de las mujeres, ¿no? Que no por no tener un hombre al lado teníamos que ser consideradas de menor valor. Dentro de nada ya tenemos el diálogo, que siempre es muy enriquecedor, porque yo siempre aprendí de mi maestro, del profesor Groseta, que el diálogo, que además es tan necesario en nuestra sociedad, hay que practicarlo, pero que hay que practicarlo de verdad y que para dialogar hace falta escuchar. Y a mí cada día me gusta más escuchar porque aprendo muchísimo. Y en el capítulo de las gracias que quería dar,
a esta maravillosa iniciativa ya consolidada es precisamente que me da la oportunidad de escuchar y de aprender de muchas mujeres. Y quiero dar las gracias a la organización, también porque yo que he estado en muchos espacios organizando, pues desde sabiendo cómo se cuelga un cuadro hasta luego inaugurar Arco, por ejemplo, pues creo que todos y todas deberíamos saber lo que cuesta tanto en la vida hacer cualquier cosa y lo que cuesta ser una buena profesional. Y que es muy importante tener ese compromiso con la profesionalidad. Siempre he sido muy partidaria del diálogo y siempre he sido muy partidaria de los equipos. Creo que en todo lo que he hecho en esta vida hemos sido grupos de personas que hemos participado en un proyecto del que hemos estado convencidos o convencidas. Y creo que eso es lo que también hemos hecho en el feminismo y también hemos hecho en el movimiento de mujeres. O sea que cada una a nuestra manera, desde dentro, desde fuera, desde lo más próximo a lo más lejano, hemos intentado aportar nuestras convicciones y nuestro compromiso. Y desde luego hemos sido herederas de muchísimas, muchísimas mujeres. Por eso me parece que es muy importante siempre hacer genealogía. Y cuando nos encontramos y nos planteamos cuáles son los retos y cuáles son las herramientas, una herramienta siempre fundamental es la educación. Y cuando hablamos de la educación, como se decía ayer, pues la educación es en la familia, lo que vemos en nuestras casas, en la escuela, cuáles son los contenidos de los libros de texto, cómo se invisibiliza las aportaciones de las mujeres a la historia, cuál es el lenguaje y, por supuesto, lo que aprendemos o desaprendemos o malaprendemos a través de los medios de comunicación, y ahí me parece que la televisión es importantísima. Todo esto no es que me vaya por los cerros de Úbeda, sino que me parece que es muy importante el compromiso, la convicción y la utilización de los medios de comunicación y de la cultura para esos aprendizajes y para esos avances, porque al final lo que vemos en esas pantallas es lo que muchas veces pretendemos imitar. Y creo que por eso es importante que se demuestre que la lucha de las mujeres es una lucha conjunta, que puede haber en un momento determinado voces que destaquen sobre otras, heroínas como las que hemos visto aquí estos días, pero que realmente el feminismo y el movimiento de mujeres han mejorado el mundo. Yo siempre digo que el feminismo debería ser declarado Patrimonio Democrático de la Humanidad, porque realmente ha contribuido a mejorar el mundo. Y dentro de ese discurso creo que siempre es importante el plasmar la idea de que el feminismo no es una lucha contra los hombres, sino es una lucha contra un sistema que nos oprime tanto a hombres como a mujeres, más a las mujeres porque estamos en una situación de subordinación. Pero lo que quiero es aprovechar para dar las gracias a nuestras antepasadas, de las que somos herederas, y también a mis compañeras de generación y a las mujeres jóvenes que la están haciendo con muchísima dificultad, porque además yo creo que ahora hay otras dificultades añadidas, que es el velo de la igualdad, sobre el que si quieres profundizaremos, y esa apariencia de que se tiene libertad para elegir, y muchas veces es más apariencia que realidad. Como ya he cogido el micrófono, pues pero ahora se lo voy a devolver a Angélica. Para hacer una pequeña autocrítica quizá, ¿no? Porque a mí sí que es un tema... Has dicho una cosa fundamental y en la que he creído siempre, y es que la lucha feminista no es una lucha de las mujeres contra los hombres, sino que es una lucha que tendría que ser conjunta, porque además beneficia a los hombres a los que ha dado espacios también que antes no tenían, ¿no? Y desde ese punto de vista, y sin embargo, a mí me preocupa que, sobre todo con gente joven, con mujeres y con mujeres que están en el mundo, que están estudiando, que están trabajando, cuando les preguntas, ¿pero tú eres feminista? Y dicen, no, yo feminista no. No, sí, estoy de acuerdo con los... No, pero feminista no. ¿Por qué tiene tan mala prensa? O sea, ¿qué el movimiento feminista no ha sabido hacer para que la palabra feminista parezca siempre que está en contra de los hombres? Bueno, otra de las cuestiones que me parece clave es destacar esa tendencia que tenemos las mujeres a culpabilizarnos. Entonces, si encima de ser feministas y de luchar tenemos que culpabilizarnos,
quiero decir que siempre podemos y debemos hacer autocrítica, pero yo creo que eso, los hombres, las mujeres de cualquier edad, si queremos considerar que debemos alcanzar la ciudadanía plena tanto para hombres como para mujeres, y eso quiere decir tener derechos, tener oportunidades, tener una vida digna, desde que nacemos hasta el último suspiro, ser respetables en nuestras maneras de estar en el mundo. Entonces el feminismo siempre ha tenido mala fama, en el sentido de que siempre se ha producido un rechazo, porque también hay un poder establecido y todo aquello que supone abrir brechas a un poder, que es un poder fundamentalmente masculino, en el que además se intenta romper los roles y los estereotipos, pues eso hace que el sistema pues se resquebraje, y entonces estamos acostumbrados, o hemos estado acostumbrados y acostumbradas a unos roles tradicionales. Entonces las mujeres en el ámbito doméstico y privado, y por cierto no suficientemente ni debidamente valorado ni reconocido ni cuantificado, todo el ámbito del cuidado, de cuidar de la maternidad, el cuidado de la infancia, el cuidado de las personas enfermas, el cuidado de las personas mayores, que sabéis que eso supone un porcentaje del Producto Interior Bruto impresionante, y que ya se puso de relieve en el 95 en la primera conferencia internacional de Pekín, y se sigue insistiendo sobre eso, sobre todo lo que las mujeres aportamos, y resulta que las mujeres muchas veces planteamos los temas desde la carencia y no desde el orgullo de lo que las mujeres aportamos a la sociedad. Porque hay muchas sociedades que han avanzado, diríamos que las sociedades han avanzado desde África hasta cualquier lugar del mundo, porque las mujeres hemos hecho un sobreesfuerzo, hay mujeres exhaustas muchísimas veces, que hemos encontrado muchas veces también la complicidad de hombres, porque al final, si el feminismo, el movimiento de mujeres es una lucha por la igualdad, en esa lucha y en ese camino siempre hemos tenido John Stuart Mills, ¿no?, que nos han acompañado y que hemos querido recorrer ese camino. Entonces, la mala prensa del feminismo, bueno, pues yo creo que, y vuelvo otra vez al tema de la cultura, no sé si habéis visto Sufragistas. Si no la habéis visto, tenéis que verla, y veréis cómo las sufragistas, cómo tuvieron que implicarse, y como eso hay miles de ejemplos de nuestras madres, de nuestras abuelas, de las mujeres que vivieron en la República, cómo vino el franquismo, y aquello fue horrible para hombres y para mujeres, pero cómo supuso que las mujeres fueran vueltas a esos roles tradicionales. Tener en cuenta que hace 100 años más o menos fue la primera oportunidad que las mujeres tuvimos de ir a la universidad de una manera, diríamos, elitista. Entonces, todo eso que hemos avanzado, que yo creo que siempre tenemos que poner de manifiesto también los logros de las mujeres, tiene que ser transmitido y tenemos que sentirnos orgullosas. Y por eso es importante ver Sufragistas, es importante que sepamos hombres y mujeres lo que supuso Clara Campoamor en nuestro país. Tenemos que tener nuestros altares laicos, tenemos que tener a esas mujeres. Entonces, ¿en qué hemos fallado? Pues en muchas cosas podemos hacer autocrítica, o creo que tenemos que ser conscientes de que no es una tarea fácil, y que tenemos, pero no me gustaría hablar de, igual que no me gusta hablar de sacrificio, no me gusta hablar de fallo, sino que tenemos que hablar de persistencia. Creo que tenemos que utilizar siempre la educación, la convicción, que además a veces somos intermitentes en nuestro compromiso, a veces tenemos que relajarnos y descansar, pero sobre todo hacer pedagogía, porque hay muchas veces que no solo en el feminismo, sino en la política en general, pensamos que no hacemos la pedagogía adecuada para transmitir nuestros ideales. Ahora, por ejemplo, desde hace algunos años, en nuestro discurso hemos añadido las ventajas y los beneficios de la igualdad. O sea, nuestro discurso va mejorando, o sea, la cantidad de la lucha que hay desde los sindicatos, desde las fábricas, desde todas las profesiones, desde las oficinas, por tener una igualdad
de derechos y seguimos teniendo una discriminación salarial absolutamente impresentable e injustificable. Pero si luego nos vamos a la universidad, todos los estudios de género que se han hecho, la evolución del pensamiento es impresionante. O sea, si lo visualizamos, si vemos las redes de mujeres que se han creado, desde las asociaciones de mujeres que se autoayudan para superar el cáncer, hasta redes como esta que hacen que reconozcamos la diversidad y el esfuerzo de las mujeres, pues es absolutamente impresionante. Entonces, claro, tenemos que tener los instrumentos, pero los instrumentos muchas veces están de parte de ese poder también patriarcal al que no le conviene, entre comillas, el avance de las mujeres. Es así, y además has tocado el tema del velo de la igualdad y el tema de la brecha salarial, por ejemplo. El otro día, en una columna, perdón, tengo la voz un poco mal, Almudena Grandes, en una columna de opinión, decía que las mujeres no deberíamos de votar a ningún candidato que no llevara en su programa el hecho de que las mujeres que ganaran menos que los hombres fuera delito, ¿no? Era muy radical, pero es verdad, y esta mañana también lo decía la persona que ha intervenido antes, ¿no? A la hora de votar también tenemos una responsabilidad con los programas que no favorecen esa supuesta igualdad que tenemos, que nos ha relajado, pero que no, y luego no digamos el techo de cristal, ¿no? ¿Cuántas mujeres están en cargos, no en cargos, están en la base? Pero hay, por ejemplo, en mi profesión, muchísimas periodistas, pero en cuanto miras cuántos directores de periódicos o cuántos directores de emisoras o de televisiones hay mujeres, pues ya la cosa varía muchísimo. ¿Cómo habría que pedirlo? O sea, ahora estamos en un momento político complicado, no hay ninguna candidata a la presidencia de gobierno mujer, por cierto, pero ¿qué debería hacer? O sea, ¿qué debería hacerse? Tú que además has tenido responsabilidades políticas. Aparte de lo que debería hacerse, claro, me haces una pregunta que casi es obligatorio que yo haga una reflexión sobre lo que hemos hecho. Ya sabéis que yo soy feminista y soy socialista, ¿no? Entonces yo sí que creo que también es justo, por un lado, tener en cuenta la importancia, la capacidad transformadora de las leyes, pero que las leyes en pro de la igualdad se han aplicado y se han aprobado en este país por unos determinados compromisos políticos de determinados partidos políticos. Entonces, que han recogido a su vez las necesidades, los sueños y los anhelos de las mujeres. Creo que ha sido muy importante que las mujeres hayamos estado en todas partes, que hayamos estado en las asociaciones de mujeres, que se haya estado en los sindicatos, en las universidades, en los medios de comunicación, reclamando y reivindicando. Yo creo que la reivindicación es absolutamente imprescindible y que además muchas veces nos miran diciendo ya están aquí estas pesadas. Pues no somos unas pesadas, es que tenemos derechos y queremos reivindicar nuestros derechos. Porque no es una cuestión de que sea un delito, es que está el artículo 14 de la Constitución. Entonces el artículo 14 de la Constitución proclama el principio de igualdad y hay que remover los obstáculos. Y lo que sigue siendo alucinante es que sigan habiendo todas esas trampas que enmascaran la desigualdad. Porque ya me explicarás el de la discriminación salarial, o sea que las mujeres tengamos que trabajar no sé cuantísimos días más, y eso lo publicáis siempre en los medios de comunicación el día 8 de marzo y otros días, para cobrar el mismo salario, o como las profesiones o los que se consideran masculinas o femeninas tienen una retribución diferente, pues eso es algo completamente impresentable, y eso pues dependerá de cómo los esfuerzos que dediquemos desde lo público a las inspecciones de trabajo, lo espabilados que estemos. Pero yo creo que también hay otra cuestión, que es la cuestión del prestigio. Por ejemplo, en la ley de igualdad, hablando de las leyes, yo creo que ha habido leyes fundamentales. En alguna aprobación de alguna de ellas os puedo decir que yo he llorado. Zapatero, que ha sido un presidente tan criticado, pues su compromiso electoral fue que la primera ley que quería llevar al Parlamento, porque era un clamor social y sigue siendo un drama social y sigue siendo el síntoma más trágico de la desigualdad, es el tema de la violencia de género. Él dijo, la primera ley que llevaré al Parlamento va a ser la ley contra la violencia de género, y así fue. Y ese día lloramos, y lloramos de verdad.
Lloramos porque realmente nos parecía que era algo que, a pesar de que luego pues pueda mejorarse, por supuesto, la ley, pero aquello suponía un compromiso político importantísimo. Y lo mismo pasó por la ley integral de igualdad, o la ley por la libertad sexual y reproductiva, etcétera, etcétera. Entonces lo único que pasa, y eso lo hemos aprendido desde hace mucho tiempo también, es que la reacción siempre está presente. O sea, son siglos y milenios de historia, de una determinada historia, y hay muchísimas reticencias y resistencias a todos estos cambios. En cuanto nos descuidamos, pues hay retroceso. El techo de cristal, pues efectivamente nosotras siempre decimos que tenemos el suelo pegajoso y el techo de cristal, porque hubo un momento en que parecía que las mujeres no pudiéramos tener ambición. O sea, ser una mujer ambiciosa parecía que fuera algo, querer ser presidenta del gobierno, parecía que eso no se pudiera ni decir ni pensar. Afortunadamente creo que las niñas ahora pueden decir que quieren ser presidentas del gobierno y nadie las va a mirar mal. Bueno, esto podía ser objeto de debate también. Sí. Pero efectivamente hubo un momento, y os recuerdo también todo el debate que hubo sobre el voto femenino, y vuelvo otra vez a Clara Campoamor y aquel debate tan interesante, que por cierto hubo un biopic en televisión española que contribuyó a que muchísimas mujeres y muchísimos hombres conocieran a Clara Campoamor. Por eso me parece que es muy importante el difundir y el divulgar y el conocer a estas mujeres maravillosas que han sido y son referentes para nosotras. Pues precisamente en aquel debate decía Victoria Kent, que por otro lado también era una mujer muy admirable, una de las cosas que se esgrimía para que las mujeres no tuvieran voto es que no tenían suficiente educación. Eso no puede ser, o sea, porque decían no están suficientemente preparadas. Bueno, luego afortunadamente a lo largo de los tiempos se ha procurado que las mujeres podamos tener la misma educación. Y ahora que tenemos la misma educación, incluso sacamos mejores notas que los hombres, sin embargo, no rompemos todavía ese techo de cristal. Y también por eso decimos que tenemos que vivir en una sociedad donde realmente no solo exista la conciliación, porque nosotras hemos conciliado siempre lo público y lo privado, sino que tenemos que vivir en una sociedad donde haya corresponsabilidad. O sea, donde podamos compartir los poderes, los saberes, los esfuerzos y los placeres también. Entonces yo creo que esa es una sociedad en la que el cuidado de las personas tiene que estar en el centro de la economía y en el centro de la política. Entonces queda muchísimo por hacer. Yo al final siempre acabo diciendo cuánta faena, porque es verdad que tenemos muchísimo trabajo, porque, y solo esto, las mujeres ya tenemos las mejores notas o notas tan buenas como los hombres, pero algunas veces hablando con algunas amigas arquitectas, ¿por qué no hay arquitectas famosas? ¿Por qué no hay ingenieras tal? ¿Por qué no hay rectoras en la bueno, hay 9. O sea, tenemos que superar ese 10%, o sea, cuando hablamos de directoras de cine, o cuando hablamos de representantes sindicales, o cuando hablamos entonces, ese techo de cristal tiene mucho que ver con el suelo pegajoso, ¿no? O sea, con aquello que nos atrapa en nuestra vida cotidiana y que también está cuantificado. Además, en ese camino hay como un camino hacia adelante y pasos para atrás. El otro día a mí me espeluznaba, porque además fui testigo de ello, como un político, que me parecía más rara, porque es un representante de la ciudadanía elegido, y decía que para qué políticas de género, que eran chorradas, ¿no? Que esto eran bobadas. Es como el tema de las cuotas, que tanto escandaliza, y a mí me parece que siempre hay una cierta hipocresía, ¿no?, en el tema de las cuotas. Si no hubiera sido por las cuotas, la desigualdad de la que se parte puede ser eterna para siempre. Pero para que se vea que hay cifras ocultas que a veces hay que poner de relieve porque, bueno, quedan ahí, no se saben. Yo le comentaba a Carmen, que ya sea además directora del IBAN y ha estado también de la cultura, un dato que es poco conocido. En las colecciones públicas españolas, las colecciones de arte contemporáneo públicas,
la presencia de mujeres, de mujeres artistas, es de media del 13%, de un exiguo y poco molesto 13%. Pero si vamos a casos concretos, como por ejemplo el MACBA o el Reina Sofía, ese porcentaje baja, es del 6, del 7, del 8%. Bueno, parece una tontería, pero mujeres artistas hay muchas, visibles son visibles, pero a la hora de la verdad estos son los datos, ¿no? O sea que esto está efectivamente cuantificado, y esa cuantificación, como decíamos, también es gracias al asociacionismo, a las mujeres que se unen para poner de manifiesto algo que cuando a veces nos escandalizamos hipócritamente por el tema de las cuotas, pues no nos damos cuenta de la falta que hace, ¿no? Yo quería pasar a un plano un poco más personal. Ese momento en el que publicas sola y hay una cierta conmoción, ¿no? Con ese libro, ¿cómo lo viviste y cómo lo ves desde ahora, ¿no? El hecho de haber contribuido a que las mujeres que estaban solas, o porque podría ser su elección o no, no se sintieran tan mal. Bueno, claro, es que ella sabe mucho, no de sola, sino ha hecho un despliegue de efectivamente esas cifras de la desigualdad, que supongo, no pude estar aquí en la mesa de cultura, pues se hablaría por parte de las distintas asociaciones. Yo pertenezco a Clásicas y Modernas, pero también estamos en contacto siempre con CIMA, con las mujeres de las artes plásticas, que realmente se está llevando adelante una lucha, porque las mujeres producimos mucho, hay muchísimo talento, no podemos desperdiciar la mitad del talento que existe en la sociedad, pero no estamos dentro, diríamos, tampoco del poder, los poderes. Los poderes al final son los económicos, los políticos, los científicos, el canon, quién marca el canon de lo que está bien, etc. Luego, por otra parte, las mujeres somos las más consumidoras y usuarias de cultura, o sea que todo eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Entonces yo sí que creo que efectivamente las asociaciones y las redes están sirviendo para visualizar esas desigualdades y esas cifras ocultas que tú dices. Yo, la verdad es que cuando dejé de ser ministra siempre decían que cuando dejas de tener un cargo importante, cosa que además yo no había planificado nunca en mi vida, he vuelto ahora a la universidad, bueno, eso es otro capítulo, porque siempre lo que me ha gustado mucho es aprender, y en la medida de lo posible pues aprender y transmitir lo que modestamente pues vas aprendiendo, ¿no? Y por eso me gustaba y me gusta ser profesora de universidad. Luego vinieron las cosas como vinieron, siempre mi carrera política ha estado muy vinculada con la cultura. Al final todo es cultura, porque la cultura no solo es la creación y el talento, sino son los valores que están en una sociedad en un momento determinado, y por eso también es tan importante para el tema de la igualdad, ¿no? El lenguaje, otro tema importante. Entonces cuando escribí, bueno, decía que dicen que cuando dejas un cargo así de importante, pues que te deja de sonar el teléfono. Entonces yo tuve la suerte, bueno, aparte que no me dejó de sonar el teléfono, bueno, no tanto, de una manera más selectiva seguramente. Tuve muchos y tengo muchos amigos y amigas en el mundo de la cultura, y entonces pues uno de los teléfonos que sonaba era el de una editora, de Ana Rosa Semprún, que me insistía en que escribiera como un poco biografía, o cómo se sentía una mujer sola en los ámbitos del poder, o sea, sin tener un hombre en casa, sin tener un marido, o sea, pues ibas al Palacio Real a una cena y entonces tú ibas sola, ¿no? Y bueno, y yo siempre decía que parecía muy segura de mí misma, pero a mí me temblaban las piernas, y me tiemblan las piernas, os lo puedo asegurar, que lo de la autoestima y el empoderamiento parece que nunca tenga fin, ¿no? Sino que siempre es un work in progress, ¿no? Siempre tienes que... Y bueno, y luego ya encima cuando te haces mayor, ya si estabas un poco empoderada, pumba, ya te viene el tema de la edad y vienen otra vez todas las historias del envejecimiento, la diferente manera de evaluar y las diferentes oportunidades para los hombres y las mujeres mayores. Bueno, todo esto que llevamos encima, porque es la vida.
Por eso yo le decía que no tenía ningún interés que yo escribiera sobre mi experiencia, pero como ella insistía, yo le daba vueltas, dije, bueno, pues si quieres voy a escribir un poco sobre el fenómeno de, entre comillas, de las mujeres solas, porque me parece que todavía, pues eso, que no es lo mismo estar sola, sin pareja. Tenía que encontrar incluso el término, porque en los anglosajones utilizan la palabra single, que parece que tenga menos carga, pero solas es la soledad. O sea, pues no te es digo ya una solterona, palabra que era lo que es, bueno, que te sobrecoge, ¿no? Estás sola. Eres mala y nadie te va a querer. Toma, ahí va todo el repertorio, ¿no? Entonces, bueno, pues me empecé a escribir y bueno, pues empecé también a ver cómo aparecieron las primeras mujeres solas en las ciudades, cómo, bueno, todos los inconvenientes que tuvieron, cómo se visibilizan precisamente. Y luego hice también un recorrido sobre aquellas singles que me parecían maravillosas y la verdad es que me entusiasmé. Tengo que deciros que a mí me cuesta muchísimo escribir. Yo escribo por disciplina, porque me parece que hay temas que me gusta reflexionar sobre ellos y luego me lo paso fatal. Lo único que pasa es que luego pues me da muchas satisfacciones, porque es otra manera de comunicarte y el tema de solas, pues la verdad es que pues desde que ibas a un bar, a un plato de televisión o a una asociación de mujeres y siempre había mujeres que te decían, pues yo, los clubs de lectura, que es un descubrimiento maravilloso también, y siempre hay mujeres que te decían, pues yo soy una de tus solas, ¿no? Entonces, y esto me sirvió mucho, sobre todo para el primer divorcio, que es el importante, o para la primera separación, porque claro, la autoestima de las mujeres, ¿no? Y luego pues si un hombre no te quiere, parece que toda nuestra autoestima disminuya y que es complicado, también es muy complicado el sentimiento de abandono, las culpabilidades que a veces también se tienen cuando, bueno, luego toda esa reflexión de, no sé, de que al final para las mujeres, y este es otro de los temas que siempre tenemos pendientes, el tema del amor romántico, decimos, como las chicas ahora mismo, que son unas chicas jóvenes, con una educación, con una preparación, que son fantásticas, que se mueven por el mundo, cómo luego son víctimas de la violencia de género, cómo todavía los chavales las controlan y ellas las ves llorando en una esquina o te cuentan sus penalidades y dices, pero ¿cómo podemos estar todavía tan pendientes de esa idea de que para las mujeres el amor, entre comillas, es como lo esencial en la vida, y cómo muchas veces decimos que una de las soledades más profundas precisamente es la de estar con un hombre al lado que no te quiere? Entonces aquello de que si te pega no te quiere y que no por estar acompañada vas a estar más querida y que hay muchas formas de amar, de compartir afectos, etc. Y que sobre todo es eso, o sea, que tenemos muchas veces que arriesgarnos en la vida. Es verdad que hay muchos momentos que es muy complicado. Ahora, por ejemplo, se dice que con la crisis económica las separaciones son más complicadas porque no tenemos autonomía. Pero por eso precisamente las mujeres hemos luchado por tener un trabajo digno, por tener independencia económica, por tener autonomía, porque no podemos tener la dependencia de ninguna otra persona, ¿no? Entonces, bueno, eso fue un poco lo de que además vivir sola no quiere decir lo mismo que estar sola ni ser una persona solitaria. Creo que ya no tengo que hablar más, ¿verdad? No, tenemos a Gina allí un poco nerviosa ya, yo la veo, pero yo no me resisto, a pesar de que esté llena y nos vaya a sacar tarjeta roja de un momento a otro, a decirte, bueno, la cuesta escribir, pero publicó recientemente otro libro en el que volví a dar también en otra diana importante
El libro se titula Los placeres de la edad y es el tema de bien envejecer. Claro, el envejecimiento también para la mujer es otra cosa terrorífica, porque es el momento en el que ya, si ya a cierta edad eres invisible, ya si eres una anciana, adiós muy buenas. En Hollywood hay una frase que dice que si eres mujer, tienes 45 años y no te llamas Meryl Streep, ya olvídate porque no vas a tener trabajo, ¿no? Porque la única que ha conseguido tener... Pero te voy a decir otra cosa. Hablábamos este mediodía en la comida de Charlotte Rampling en 45 años. O podríamos hablar de Vanessa Redgrave. Entonces, Charlotte Rampling... No, ya. Pero Charlotte Rampling dice que ella tiene oportunidades de trabajo precisamente porque no pretende aparecer más joven ni hacer papeles de mujeres más jóvenes. Esto viene porque una de las cuestiones que he estudiado y en este último libro, Los placeres de la edad, porque si la soledad es una palabra tremenda, la vejez, ya no os cuento, es que es muy importante no negar la edad. Yo digo, yo soy Carmen Alborz, ahora soy profesora de universidad y tengo 68 años. Y respiro. O sea, quiero decir, yo me alivio. O sea, es que es verdad. Yo lo digo porque creo que entonces cuando te decían, es que las mujeres mayores no pueden llevar el pelo largo. O tienen que las canas y si te tiñes el pelo es como de ocultar. Oye, queremos hacer en nuestra vida, por favor, tenemos que tener la tiranía de la belleza que también la tienen las mujeres jóvenes, porque claro, ese es otro tema pero ya termino. Susan Sontag decía precisamente que hay diferentes parámetros, y eso lo sabemos, para la vejez, medir la vejez de los hombres y de las mujeres. En el caso de los hombres pues es como un devenir natural y en el caso de las mujeres parece que eso sea como ya aquí ya estamos tal. Pero luego resulta que tú vas averiguando y resulta que en la vida de las mujeres somos más autónomas que los hombres. Y luego, luego ellos dan esos triples saltos generacionales que les van muy bien. Todo lo que sea. Yo os digo, amo a los hombres. Han sido y son mis novios, mis amantes, mis compañeros de la vida, mi padre, mis hermanos, etc. Y yo lo que quiero es que, y además me parece que tenemos que tener esa complicidad. De la misma manera que no se trata de tener una lucha contra los jóvenes, sino de tender puentes y tener esos puentes intergeneracionales donde aprendemos unos de los otros. Y además, y de verdad que ahora termino, a pensar en vuestro día a día todo lo que aportamos. Si las abuelas hicieran huelga, esta sociedad se paralizaría. Sinceramente, las abuelas y los abuelos que cada día acompañan más, porque cuando vas a la escueleta, a la escuela infantil, o cuando ves a las abuelas y a los abuelos que después de jubilarse muchas veces están manteniendo a los hijos y a los nietos, son encima yayoflautas y yayoflautas porque son solidarios y comprometidos, y van a reivindicar una sociedad mejor, no solo para ellos, como las panteras grises norteamericanas también, sino para sus hijos y para sus nietos. Están manteniendo con las pensiones aparte de su familia y encima arrastran el carrito ya no de la compra, sino del nieto o de la nieta, para que sus hijos o sus hijas puedan ir a trabajar. Pues yo creo que se merecen realmente un aplauso y se merecen un reconocimiento, sinceramente lo digo. Y yo creo que la sociedad tiene que poner el foco también en ese esfuerzo. O sea, hablamos mucho de los jóvenes y me parece fundamental, pero creo que también tenemos que pensar que en esta sociedad, como decía al principio, tenemos que tener una vida digna desde que nacemos hasta el último suspiro, con todo lo que ello comporta del esfuerzo privado y del compromiso público y político. Perdona. Bueno, no. Podríamos seguir tiempo y tiempo, pero creo que tendríamos tiempo para un par de preguntas que no sé si alguien quisiera hacer y yo pueda ver desde aquí, que no veo nada. Ah, sí, Agustín. Un chico comprometido. Bueno, lo primero... Y es que el cochinillo me da una sed que no puedo. Sin comer cochinillo, de verdad.
Bueno, lo primero que no se puede dejar de agradecer tu ruptura, ¿no? Tu carácter ejemplar en la lucha de las mujeres, ¿no? Por cambiar las cosas, y en general otra vez reiterar el agradecimiento a la organización, al ayuntamiento y a todo el equipo, a Dina, etcétera, ¿no? Hay una cosa que nos preocupa especialmente en este campus público María Zambrano de Segovia, y es cuando hacemos las primeras encuestas a nuestras alumnas de primero, nos damos cuenta de lo que tú decías, ¿no? El afán de contarnos lo de su media naranja, el afán por tener un proyecto común con un hombre, el llegar a crear una familia. Entonces esto es lo primero que hay que desconstruir, ¿no? Porque realmente frente a lo que dice Marina, que sabéis que es el filósofo ahora de moda que tiene las ideas muy claras sobre la educación, lo importante es que esa transversalidad nos ayude a identificar lo que es imprescindible, ¿no? Y las enseñanzas imprescindibles son cambiar la mentalidad de sistemas educativos que nos han llevado a seguir perpetuando unos valores, unos estereotipos determinados, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, te quería preguntar, en relación a algo que has citado, que es la radio y televisión pública, la cultura en la radio y televisión pública, el recordar que habría que hacer autocrítica en un caso concreto como fue el de Pilar Miró, ¿no? A Pilar Miró se le hizo un boicot desde el partido al que pertenecía o del que era un simpatizante Pilar Miró, y fueron hombres los que hicieron ese boicot. ¿Cómo reaccionaron las mujeres en ese momento, ¿no? Para apoyar a una mujer rompedora que quería otro modelo de medios de comunicación, que fue una directora de cine pionera, que fue una luchadora, que acabó muriendo en parte por causa de esa presión del entorno, ¿no? Y por otra parte, dentro de la crítica, simplemente decir que dentro del socialismo también deberíamos perseguir el que se reivindicara la radio televisión pública, porque otra mujer contribuyó, por ejemplo, a quitar la publicidad de la radio televisión española y no dejar posibilidad de modelo de una televisión pública fuerte. ¿Qué reflexión se te ocurre en relación a esto? Bueno, pues son muchas reflexiones, la verdad. Yo creo que sí que es muy importante, por ejemplo, en Andalucía han hecho el programa Detecta, que es maneras de detectar la violencia y que las jóvenes, sobre todo, perciban la desigualdad. Siempre hemos dicho que somos naranjas completas y que el príncipe azul no existe, y si existe destiñe. O sea, quiero decir que yo, insisto, no sé, me parece que el amor es fantástico, pero ese amor de unas relaciones libres, saludables, placenteras, igualitarias, con complicidad. Y yo creo que eso, de la misma manera que en este país todavía no hemos conseguido poner en práctica la coeducación hasta sus últimas consecuencias, dentro de ella no hemos conseguido tampoco que haya una educación tanto para chicos como para chicas, que sea una educación afectivo-sexual, o como dice algún amigo, sexual, porque dentro de lo sexual entra también lo afectivo. Entonces, quiere decir que hay mucha tarea por hacer. Entonces, si vemos los programas, vemos la educación, por ejemplo, otro Marina, que es Marina Subirás, pues han hecho muchísimos estudios del rosa y el azul, y cómo a los chicos ya se les educa en la violencia. O sea, antes era la violencia de unos contra otros, y ahora es la pasión por la violencia. Entonces, esto se ve en los juguetes, se ve en los cómics, se ve en los programas de televisión, y las niñas, el tema del rosa y de las Barbie, siguen en las que veis más la televisión. Yo veo la televisión, no soy de los que leo a Khan por la tarde, por la noche leo a Khan, y Dios me libre de compararme con Humberto Eco, que para mí es un genio y yo soy una mera aprendiz. Pero quiero decir que yo sí que creo que es muy importante todos los programas que hay de princesas. Ahora todas las niñas quieren ser princesas, y eso está calando, y entonces eso lo tenemos que combatir desde todos los medios. Y yo creo que también a los chicos les vendría muy bien, y lo hemos aprendido siempre o intentamos estudiarlo, el poder también manifestar sus sentimientos, desarrollar todo eso de que yo puedo porque yo soy hombre, y luego eso te genera muchísimas frustraciones que muchas veces las vuelcas contra tus compañeros o contra tus compañeras afectivas. Con Pilar Miró, efectivamente, aquello fue una injusticia, y yo creo que las mujeres, bueno, en aquel momento seguramente
no tuvimos la potencia que tuvimos y la solidaridad adecuada. Yo cuando fui a ministra recibí, y yo la he admirado siempre muchísimo, el otro día en televisión, en la 2, volvieron a pasar su película de la de Gary Cooper, que estaba muy impregnada también por su vivencia. Sí. Y yo me acuerdo que con ella lloré en mi despacho precisamente porque, yo sé que soy un poco llorona, pero te lo digo como manifestación de las emociones, precisamente porque ella acababa de rodar una película sobre Lope de Vega, y entonces yo le manifesté también mi admiración porque ella había superado todos aquellos problemas siguiendo trabajando, que yo creo que eso es importantísimo. O sea, cómo podemos superar, pues, las complicidades son... Ahora, por ejemplo, eso no pasaría. Yo creo que eso no pasaría. Y también por el tema de la televisión, pues yo creo que también el tema de la desgubernamentalización de los medios públicos fue un tema muy importante y que se debería de seguir en ello. Y yo tengo mis altares laicos y os invito a que los tengáis, ¿no? Que pueden cambiar, como claro. Hay Santa tal y Santa tal, pues tú vas cambiando. Tenemos que hacerlo. ¿Tendríamos tiempo para una pregunta más? Sí, tanto la pregunta como la respuesta fueran... no fuera... Es que el micrófono nos ha quitado su tiempo. Ahí hay alguien. De todas maneras, es que son muchos temas, ¿no? Sí, es que está todo, porque al final, mira, hay una cosa que decíamos que las mujeres buscábamos nuestro lugar en el mundo y descubrimos que el mundo era nuestro lugar. Entonces todo nos concierne sobre, tenemos miradas y opiniones desde cómo se hace una ciudad más habitable hasta todo, ¿no? Entonces son temas que no terminaríamos nunca. Tenemos que quedar para el año que viene. Buenas tardes. Retomando el tema de las leyes que se han aprobado, unas leyes estupendas, progresistas, no te das, creo que es fundamental, que no hay medios que se han aprobado, pero que en realidad no se llevan a cabo de verdad ni se respetan muchas veces. Porque, claro, en jueces seguimos teniendo la misma estructura, entonces no se ve que haya esa igualdad. Bueno, para acabar de una manera positiva, bueno, gracias. Hablaba Angélica antes de los desafíos y de los logros. No sé nada, abuela cebolleta, ¿no? Pero cuando yo estudiaba Derecho, las mujeres no podíamos ser juezas. Y ahora la judicatura, precisamente porque además, una cuestión es el poder judicial y otra cuestión es la base. Cuando hay pruebas objetivas, como por ejemplo en la judicatura, en las oposiciones, etcétera, las mujeres a base de codos llegamos a todos los espacios y además de una manera muy... ¿Qué pasa? Que hay muchas leyes que no tienen los aspectos pedagógicos o coercitivos. Pero para terminar con algo, por ejemplo, hay un tema que no hemos reflexionado sobre la mujer y poder y política y todo eso para otra ocasión. Pero es verdad que ella, Angélica, sí que ha hablado de las cuotas y de las acciones positivas. Muchas veces es que las leyes no se cumplen porque no hay una coacción o no hay unas medidas. Pero, por ejemplo, en el ámbito de la política, precisamente a partir de la ley de igualdad, pero antes también, porque en el Partido Socialista se empezó con la cuota del 25% de las mujeres dentro del partido, hasta que hemos aprobado la democracia paritaria. Pero es que la democracia paritaria estaba en la Declaración de Atenas de 1993. Quiero decir que a veces vamos a unos pasos que son súper lentos, pero ahora resulta que todos los partidos tienen que llevar ya listas paritarias. Luego podemos decir en puestos de salida, en tal y cual. O sea que desde ese punto de vista, luego podemos plantear el otro tema, que hoy no lo vamos a plantear, que es el tema de si las mujeres ejercen el poder de la misma manera que los hombres, si aportan todos los aspectos positivos que se identifican con tal y cual, pero eso no lo voy a hablar.
Pero yo sí que creo que es que las leyes, y ahora que planteamos la reforma de la Constitución, también tendríamos que ser también las mujeres las que coprotagonicemos esa reforma de la Constitución y que procuremos que esa distancia entre lo legal y lo real disminuya hasta que al final nuestros derechos se conviertan en realidad y se conviertan en oportunidades. Bueno, y mucho ánimo y perdonad, pero así es la vida, ¿eh? Muchísimas gracias. Que así sea, Carmen, muchísimas gracias y continúa porque te necesitamos. Nada es posible sin entusiasmo, ya lo sabéis, ¿eh?